Secretaría de Semiología Médica. Mediante el presente video definiremos y explicaremos los tipos de hernias que existen en la pared abdominal. Primeramente definiremos qué es una hernia. Desde el punto de vista general, una hernia puede definirse como la salida de un órgano, parte de un órgano u otras estructuras anatómicas de la cavidad donde normalmente se encuentran alojadas. La podemos ver a través de un defecto u orificio natural. Una hernia abdominal está constituida por un defecto, un saco peritoneal y formado a expensas del peritoneo que recubre interiormente la pared abdominal y de un contenido. El defecto es el camino que sigue lo que será el contenido de la hernia para salir fuera de su cavidad natural. Veremos a continuación las hernias de la pared abdominal que salen al exterior a través de los defectos del abdomen en la pared anterior y lateral del abdomen. Veremos los signos, los síntomas, las causas y sus complicaciones. Las causas. Las causas de una hernia abdominal pueden agruparse de dos maneras: las que disminuyen la resistencia de la pared abdominal en un área anatómica determinada hasta originar el defecto que hace posible la hernia. La segunda, las que aumentan la presión dentro de la cavidad abdominal. De estos dos tipos, las causas las más determinantes son las que se dan por defecto. El defecto en la pared abdominal puede ser congénito o adquirido. El congénito suele darse en la hernia inguinal indirecta, que se da por un fallo total o parcial. El adquirido puede ser mediante una acción traumática accidental, que se da en las hernias diafragmáticas traumáticas, o bien las operatorias, que son las denominadas hernias incisionales. Los síntomas generales de una hernia abdominal se dan cuando el paciente suele consultar tras haber adquirido una tumoración que aparece tras un esfuerzo en la región herniana correspondiente, que puede ser en la ingle, en la región umbilical, femoral y entre otras, o bien porque se aqueja de molestias dolorosas imprecisas en una región herniana. Cuando el contenido de la tumoración herniana es intestino, produce al tacto una consistencia blanda e incluso se provocan por el médico ruidos hidroaéreos cuando se la comprime. Si el contenido no es intestino sino epipión, para el médico que la explora, la sensación al tacto es como granulosa. Complicaciones de las hernias abdominales. Las más importantes por su gravedad y por su frecuencia es la estrangulación herniana, que es la segunda causa responsable de las oclusiones intestinales. La hernia estrangulada es una hernia irreducible en la que la circulación de la sangre venosa va primero y la arterial después. En su contenido se encuentra interferida por la presión ejercida sobre el intestino herniano. Otras complicaciones de las hernias abdominales son las siguientes: la contusión herniana y la peritonitis herniana. La contusión herniana, que no es otra cosa que un traumatismo cerrado de las asas contenidas en un gran saco herniano. Y la peritonitis herniana, que tiene individualidad clínica cuando se limita la inflamación al peritoneo, que constituye el saco herniano y no es la consecuencia de una peritonitis generalizada. Así sucede en la rara apendicitis desarrollada en el interior del saco de una voluminosa hernia que se acoge en su interior el ciego con el apéndice, y esto es una apendicitis herniana. Hernias en la ingle. La ingle, definida como la depresión que marca los límites entre la pared abdominal y la raíz del muslo, se localizan casi el 90% de las hernias abdominales. A continuación le cederé la palabra a mi compañera, que definirá y explicará los siguientes tipos de hernias que existen. Buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Gabriela Céspedes Ferfino y yo voy a proseguir con nuestro tema, que son hernias abdominales. ¿Cómo se produce el saco peritoneal de la hernia inguinal indirecta? En toda hernia inguinal indirecta existe un saco preformado o congénito. El origen de este saco tiene relación con la inmigración testicular. En este descenso del testículo se arrastra una invaginación del peritoneo parietal a modo de dedo de guante.
que en la mujer sucede algo similar, una invaginación similar, que sigue al ligamento redondo del útero, y cuando permanece abierta se conoce como conducto de Nu. El carácter congénito de este saco no quiere decir que la hernia como tal aparezca en el nacimiento. Puede aparecer más tarde, incluso en la vida adulta. Para que la hernia sea visible, existen múltiples causas que producen un aumento continuo e intermitente de la presión en la cavidad abdominal. Estos introducen poco a poco el contenido intestinal o del epiplón dentro del saco hasta alcanzar en ocasiones la bolsa escrotal. Esto se conoce como hernia inguinoescrotal, como podemos observar en la imagen. Hernia inguinal directa. Es la hernia cuya salida se da por el triángulo de Hesse-Bach. El camino que sigue el saco herniano es directo por dentro de los vasos epigástricos, elevando desde el interior de la cavidad abdominal el peritoneo, tejido graso peritoneal, fascias transversas del músculo oblicuo mayor, fascias superficiales y la piel. El 20% de las hernias de la ingle son hernias inguinales directas y estas predominan en los ancianos. En la hernia inguinal directa lo más importante es el deterioro del suelo del triángulo de Hesse-Bach, que este se da por la acción traumatizante de los aumentos bruscos y repetidos de la presión intraabdominal, como es la tos, el estreñimiento, los esfuerzos físicos también. Cuando se encuentran dos variedades de hernias, directa e indirecta, en un solo lugar, se encuentra un saco peritoneo doble en forma de pantalón. Hernia crural. Es la hernia cuya salida se hace por debajo del ligamento inguinal a través del conducto o anillo crural. Esta representa el 7,5% de las hernias de la ingle y es 4 veces más común en mujeres. Ahora vamos a hablar de los signos, síntomas y el diagnóstico de las hernias de la ingle. Se hacen aparentes como un bulto descubierto por el paciente de forma accidental o también en el examen físico con el médico. La molestia más común suele ser después de hacer algún esfuerzo que aumenta la presión intraabdominal. A veces la hernia ya estrangulada se descubre cuando un paciente acude a urgencias y hay una oclusión intestinal. El paciente es examinado primero en posición de pie y luego en decúbito. Estando de pie se puede observar la tumefacción. Cuando es dudosa su existencia, se le pide al paciente que tosa para aumentar la presión intraabdominal. El médico suele introducir su dedo meñique en el orificio inguinal externo para comprobar el diámetro del orificio e incluso puede detectar la presencia de un saco herniano o en el conducto inguinal. Para diferenciar las hernias inguinales directas de las indirectas se manejan los siguientes datos clínicos. Primero, las hernias indirectas se dan en edades más tempranas que las directas. Son más frecuentes en la edad madura y en los ancianos. Las hernias inguinales indirectas son frecuentes en niños y son raras en las mujeres. Las hernias inguinales directas son raras en la mujer y nunca se encuentran en niños. Las hernias inguinales, cuyo contenido rellena la bolsa escrotal hernial, que esto se denomina como hernia inguinoescrotal, es, mientras no se demuestra lo contrario, una hernia inguinal indirecta. Hernias umbilicales. Se dan por un defecto en el cierre de la cicatriz umbilical. Existen dos variedades de hernias umbilicales, está la infantil y la hernia umbilical del adulto. En la hernia umbilical infantil, esta es muy frecuente entre los 6 meses a 3 años de edad, especialmente en la raza negra. Es una hernia pequeña que, aparte de su aparición cuando el niño llora o grita, no produce síntomas. Rara vez se produce la estrangulación de su contenido. Su tratamiento es quirúrgico y está indicado si la hernia persiste pasado los 3 años de edad. También tenemos la hernia umbilical del adulto, que es más frecuente en la mujer, sobre todo en aquellas que sufren de obesidad y que tienen múltiples partos. También es frecuente en pacientes con cirrosis
o ascitis. El tratamiento de la hernia es quirúrgico. Hernia epigástrica. Están situadas en la línea media del abdomen o línea alba. En la mayoría de los casos son hernias sin saco peritoneal. Se puede observar la salida de una bola de grasa peritoneal. La obesidad, los embarazos múltiples y trabajos pesados juegan un papel determinante en la aparición de esta hernia epigástrica.